Dice que sobre un objeto de 18 kilogramos, o sea, esta cajita de aquí, que se desliza sobre una superficie horizontal, se aplica una fuerza de 40 newton. ¿Sale? La fuerza, aquí me faltó especificarla, es esta. Esta es la fuerza. A 30 grados con respecto al eje horizontal. Aquí entonces esto vale 40 newton. ¿Va? Calcula la aceleración del objeto si el coeficiente de fricción cinético es de 0.10. ¿Va? Acuérdense que aquí es cinético porque ya se está deslizando el objeto. ¿Vale? Ustedes van a colocar estático, o sea, FK. K es estático, ¿no? Cuando el enunciado les diga que apenas se quiere empezar a mover. Y van a colocar S, que es cinético, cuando ya está en movimiento. Ahora, yo les voy a ser sinceros, si ustedes se equivocan en este numerito no pasa nada, ¿sale? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Sin embargo, traten de utilizarlo correctamente. Es como solamente como si fuera un acento, no vamos a llamarlo así, no pasa nada. Pero sí acuérdense, miren, porque aquí le puse FS, porque dice que ya se está deslizando. Es un objeto de tantos kilos que se desliza. Y si me permiten se los voy a mostrar. A diferencia del de la clase anterior que decía este de acá. Se ejerce una fuerza y esta se... no era este de acá. Para que se deslice, ¿ya vieron? Se aplica una fuerza para que se empiece a deslizar. Por eso aquí colocamos FK. ¿Sí? Y bueno, por ende el coeficiente es MK, ¿no? Y allá es MS. Entonces, no sé si... miren, bueno, pues aquí está, miren. Sobre una caja, esta se desliza. Como ya se desliza, es MS y FS, la fuerza. ¿Sale? Aquí apenas empieza a deslizar es FK. Pero repito, si se llegan a equivocar, igual yo les hago la observación, pero pues no es que esté mal, ¿no? Pero sí vayanlo checando, ¿no? Bien. Voy a borrar esto. Y esta es una cosa. Dos. Voy a hacer otro diagrama. Bueno, nos pide la aceleración, ¿no? Les voy a enseñar a calcular todo. Por cuestiones de que es el primer ejercicio, les voy a mostrar de dónde salen las fórmulas. Pero al final les voy a decir, y después de tal, esa es tu fórmula que vas a ocupar, ¿va? Para que ustedes se queden ya con la fórmula y no hagan todo el análisis en los ejercicios posteriores, ¿sale? Entonces fíjense bien, voy a hacer otro diagramita aquí, voy a volver a copiar los vectores, con este es con el que vamos a trabajar, miren. Este es el diagrama con el que vamos a trabajar, ya sin la caja, porque quiero que noten algo. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal, aquí voy a colocar la flecha, la normal, ¿no? Tenemos el peso, pues coloco el peso. Estos son los componentes en Y. ¿Qué más tenemos? La fuerza de fricción, Fs. Fuerza de fricción, ¿qué? Cinética, ¿sí? Porque ya es un cuerpo en movimiento. Ahora, quiero que noten algo. Aquí ya tenemos una fuerza que está así, ¿no? Y tiene 30 grados, ¿sí? A diferencia de estos, miren. Aquí teníamos la fuerza totalmente horizontal en los dos. ¿Ya vieron? Pero aquí tenemos la fuerza con un ángulo en específico. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Pues muy fácil. Van a ocupar lo que vimos en el primer parcial. Si ya no se acuerdan, pues para eso estoy, para recordárselos. Repito, esto que van a hacer solamente es si el ángulo que se aplica tiene la fuerza que se aplica tiene cierto ángulo con la horizontal, ¿va? En este caso, pues tiene un ángulo de 30 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a descomponer esta F en sus componentes. ¿Y cómo se coloca? Muy fácil. Van a colocar aquí otra flechita
que más o menos se aprecie, ¿sale? Y van a colocar aquí digamos la punta de la flecha, y esta flecha se va a llamar FY, y van a colocar una flecha aquí que llegue por aquí más o menos, y este se va a llamar FX. ¿Por qué? Acuérdense que si teníamos un vector F, nosotros podíamos colocar sus componentes y crear un triángulo en donde decíamos que la línea vertical era FY y la línea horizontal era FX. Es lo que hacíamos nosotros en el primer parcial con los componentes, ¿sale? Y bueno, ya nada más como otro recordatorio, entonces repito, si F aparece con un cierto ángulo, lo van a descomponer como FY vertical y FX horizontal, ¿sale? Y ahorita vamos a ver cómo se ocupa. Esa es una. Dos, cada una tiene una expresión en específico, FY y FX. Esas se las dicté o se las anoté el día de ayer. ¿Cuánto vale FY? F por el seno del ángulo. ¿Y cuánto vale FX? Pues F por el coseno del ángulo. Eso los vamos a ocupar. Entonces si quieren anotarlos, pues estaría bien, ¿no? Aquí FY es F por el seno del ángulo, y este es F por el coseno del ángulo. ¿Va? Eso lo vamos a ocupar, sí, ahí está. Todo esto nace de una descomposición, teorema de Pitágoras, más bien razones trigonométricas. ¿Va? Entonces ya tenemos nuestro nuevo sistema. Vuelvo a repetir, ¿qué hicimos? Acomodamos el peso, la normal, la fuerza de fricción, y repito otra vez, si la fuerza tiene cierto ángulo, lo van a descomponer en sus componentes FY y FX, FY vertical y FX horizontal. ¿Va? Si no tiene un ángulo, pues ya sí lo usan, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Ok, vamos a empezar a analizar la primera componente. ¿Va? Repito, voy a colocar todo el proceso, les voy a explicar de dónde nace, pero al final, si se les complica, les voy a decir, y esta es la fórmula que vas a ocupar, y ya. ¿Va? Entonces fíjense bien, voy a empezarlo por ser el primero. Primero vamos a analizar el eje vertical, así como lo hacemos en los anteriores. ¿Vale? El eje vertical es la suma de las fuerzas en Y, va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos de manera vertical? O sea, ¿qué flechitas? ¿Cuántas flechitas tenemos? ¿Alguien me podría indicar? 6. Repito, de manera vertical, ¿cuántas flechitas tenemos? ¿O cuántas fuerzas? La primera es 6. W. ¿Qué otra más tenemos? N. N y F lleno. Chavos, ¿alguien? ¿No nos escucha? Tenemos 3 en total. El peso, FY y la normal. ¿Sí? Ah, Ah, ok, a ver, permítanme. Dicen que no los escucho. Denme un momento. Hay 3 fuerzas en el eje Y, ¿va? Ahorita ignoremos el eje X. ¿Cuáles fuerzas son? El peso, la componente y la normal. ¿Va? Ok. De aquí, de la segunda ley de Newton, que las fuerzas en Y son igual a 0, y bueno, y haciendo unos pasitos por ahí algebraicos, sale la siguiente expresión. ¿Sale? Va a salir la siguiente expresión, que es esta. Va a ser la normal más la suma de la fuerza en Y menos W es igual a 0. ¿Por qué? Acuérdense, fíjense bien, estamos sumando las 3, ¿va? Pero, ¿qué dijimos? ¿Están de acuerdo que estas están apuntando hacia el positivo? Por eso las coloco positivas, ¿ya vieron? Y esta, como está en sentido contrario, pues la coloco negativa.
¿sí? Vuelvo a repetir. Me veo en la necesidad de sumar las tres fuerzas, la normal, la fuerza de fricción en el eje y el peso, pero normal y fuerza Y son positivas, las colocamos positivas. Y el peso, como está en sentido contrario, lo colocamos negativo. ¿Sí? Voy a hacer un despeje. Digo que la normal es igual a el peso va a pasar positivo y f de y va a pasar negativo. Y ya, esta es mi fórmula. ¿Sale? Obviamente me falta una ligera sustitución. ¿Cuál? Voy a colocar normal es igual a W. ¿Qué era W? Era la multiplicación de dos cosas. ¿Alguien me podría recordar qué era? Masa y gravedad. No. Masa, exacto, por gravedad, ¿no? A ver, permítanme esta. Ahí está, masa por gravedad. Acuérdense, siempre el peso es masa por gravedad. Al hacer la sustitución, repito, el peso es masa por gravedad. Menos, ¿y qué es FY? Pues aquí está, ¿no? Es F por el seno de el ángulo. Y ahora sí, esta es la fórmula definitiva que van a aplicar primero en el eje Y. ¿Sí? No, ya, si no quieren hacer esto no pasa nada. Solamente se van directo a la fórmula. ¿Qué calculamos? La normal, que dice que es masa por gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo. Pues vamos a hacer la sustitución porque todo lo tenemos. Entonces sería la normal es igual a masa, que en este caso son 18 kilogramos, la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos la fuerza. La fuerza por aquí está 40, ¿no? 40 newtons. Aquí vamos a colocar 40 newtons por el seno. Voy a hacer un poquito para acá el cálculo para que lo puedan observar. Por el seno del ángulo, que en este caso sería el seno de 30 grados. Voy a mostrar, yo sé que ya lo saben hacer, pero lo voy a hacer en la calculadora para que vean que pues sí sale, ¿no? Denme un momento, estoy abriendo aquí, miren. Son puras multiplicaciones, ¿ya vieron? Solo es cuestión de respetar la jerarquía. Sería 18, abro paréntesis, 18 por 9.8, ¿sí? Menos, voy hasta aquí, abro paréntesis, 40, o sea, de la fuerza, y coloco el seno de 30. ¿Ya vieron? 18 por 9.8 menos 40 por el seno de el ángulo. Y esto me da como resultado 156.4. ¿Sale? 156.4. Voy a colocarlo aquí. Entonces la normal es igual a 156.4. Y como estamos hablando de fuerza, la unidad de la fuerza bajo el sistema internacional es Newton. ¿Va? Entonces, esta es la primera respuesta. Y bueno, aquí está su fórmula. Hasta aquí, ¿alguna duda o todo bien? Bueno, pues ya tenemos ahorita la normal, que es, digamos, un componente, uno de los vectores en Y, que actúa en Y. Vamos a continuar ahora con las fuerzas en X. ¿Vale? Voy a colocar aquí la suma de las fuerzas en X. La suma de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Esto es por la segunda ley de Newton. Entonces, bueno, a ver. Voy a quitar esto un poquito. Chequen. Voy a volver a explicar de dónde nace la fórmula y les voy a decir cuál es la fórmula final. ¿Sale? La suma de las fuerzas en X es igual a masa
por aceleración. Se dan cuenta que ahora en el eje horizontal, que son las fuerzas en X, solo tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza de fricción cinética y la fuerza X. Y la fuerza X es positiva, ¿no? Entonces, yo puedo hacer aquí una sustitución. Todo esto va a ser igual a lo siguiente. Pues a solo esos dos vectores, ¿no? A ver, permítanme. Va a ser igual a Fx menos la fuerza de fricción estático ahí igual a masa por aceleración. Vuelvo a repetir. La fuerza de fricción o las fuerzas en X son solo dos. Es esta y es esta. ¿Va? ¿Cuál está en sentido positivo? Pues la fuerza de fricción en X. ¿Sí? Por eso la coloqué primero. Y la fuerza de fricción estática, como va en sentido contrario, la coloqué después con signo negativo. Y esto es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿por qué no eliminé esto? Fácil, porque nos está pidiendo la aceleración, ¿sí? Y tienen que conservar, digamos, este elemento o este dato. Y además porque ya se va deslizando, ¿sale? Vamos a hacer un despeje aquí muy sencillo. Nos está pidiendo la aceleración, entonces pues bien fácil. Si la m está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Dividiendo, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Fx menos la fuerza de fricción cinética sobre m es igual a la aceleración. Y lo voy a escribir solamente al revés. La aceleración es igual a la fuerza de fricción en X menos la fuerza de fricción cinética entre la masa. Y esta sería la fórmula final que vamos a ocupar. Esta de acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la aceleración. Y bueno, aquí tenemos que hacer algunas sustituciones. Por ejemplo, lo voy a hacer. Aquí la fórmula de la aceleración me va a dar lo siguiente. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto vale Fx? ¿O qué es lo que vale Fx? 156.4. ¿Ya hiciste el cálculo? Ah, no, eso se ve. No, Fx, ¿qué vale aquí? 40 o 30. No, acá, mira, lo estoy señalando. Por el coseno del ángulo. Exacto, F por el coseno del ángulo. Muy bien. Fs era una fórmula que era ms por la normal. Esta fórmula la vimos, ¿va? Ante la clase anterior. Aquí está. Y todo sobre la masa. ¿Sí? Repito. Fx es F por el coseno del ángulo. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Y pues m es m, ¿no? Pues ya de aquí pueden hacer la sustitución. Ahora sí, ¿cuánto vale F? F, según si no me equivoco, vale 40. F normal es 40. 40 newton. Por el coseno de 30. Menos el coeficiente de fricción. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción? Ahí está en el enunciado. 0.10. 0.10, exacto. 0.10. Aquí está, ¿no? Dice, el coeficiente de fricción es 0.10, cinético. ¿Qué más? N, ¿cuánto vale N? Pues se lo calculamos aquí, ¿no? Ese vale 156.4 newton. ¿Y todo eso sobre cuánto? Sobre M. ¿Cuánto vale M? 18. 18 kilogramos.
Entonces la aceleración va a ser igual a... Primero hagan lo de arriba, la operación de arriba, del numerador. Sería 1.055. ¿Cuánto, perdón? 1.055 1. es lo que me dio. Ok, vamos a checar. 0.10. Bueno, pues en medio 19.001. ¿A los demás? También. Ahí, por ahí checa tus cálculos, va, Quintana. 40 por el coseno de 30. Es que al final Pero sí sale lo dividió. 0.5. O sea, Ah, ya ok, dije. ok. Ah, no, solamente he hecho lo de arriba. Ajá. Es que yo primero hice lo de arriba y luego lo dividí entre 18. Ah, ok, ok. Entonces tú ya lo hiciste completo. Ujú. Ah, bueno, está bien. Entonces sería 19 punto... Así que lo hago de nuevo para decirle. No, sí, sí está bien. Sí, sí está bien. Entre 18 y ahí está, 1.05. ¿Sale? 1. Punto 05. ¿Alguien se acuerda cuáles son las unidades, cuál es la unidad de la aceleración? La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y pues ya, es todo lo que nos pidió. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces repito, aquí está su fórmula. Que bueno, esta sería como que ya la todavía la más todavía la que ya está sustituida, la que pueden ocupar directamente. Y en este caso esta sería la solución. No sé si quieran copiar o si tengan alguna duda. Dice el primero, una fuerza neta de 130 newtons actúa sobre un objeto de 30 kilogramos. Calcula la magnitud de la aceleración del objeto. Vamos a ver qué elementos nos da. Nos está dando una fuerza, aquí voy a anotarlo con otro color. Fuerza es igual a 130 newtons, ¿va? Y actúa sobre un objeto de 30 kilogramos. Pues esto sería la masa, 30 kilogramos. ¿Qué nos está pidiendo? La aceleración. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Y esta la podemos despejar de tres formas diferentes. Pues fuerza es igual a masa por aceleración, masa es igual a fuerza entre aceleración y aceleración es igual a fuerza sobre masa. En este caso, ¿cuál ocuparemos? Esto implica... Fuerza sobre masa. Vamos a ocupar esta, ¿no? La última. Fuerza sobre masa, porque nos está pidiendo la aceleración. Entonces aquí sería aceleración es igual a fuerza, que vale 130 newtons, sobre la masa, que vale 30 kilogramos. ¿Alguien que me pueda auxiliar con la división? 4.33 metros Muchas, sobre segundo al cuadrado. muchas gracias. 4.33 metros sobre segundo al cuadrado. Y es todo lo que se tiene que hacer en este tipo de ejercicios. ¿Va? Ahí está. Esta sería la primera. Profe, al cuadrado ya no se hace nada, no se tiene que hacer nada. No, esa es ¿No? solamente la unidad Ah, ok, de ok. medida. Sí, la unidad de medida. La Ok. magnitud, ajá. Ok, Gracias, profe. sí.
El siguiente es similar, ¿no? Porque dice que también nos da una fuerza. Quise colocar variados, pero bueno, esto se me fue. Fuerza es igual a 85 newton sobre un objeto de 15.5 kilogramos. Esa es su masa. Es lo mismo. Nos pide la aceleración. Aquí voy a colocarla como incógnita. Ya no voy a hacer todo esto. Sería aceleración es igual a fuerza entre masa, ¿no? 85 newtons sobre 15.5 kilogramos. Es una división. 85 entre 15.5 me va a dar 5.48. Hablamos de aceleración. Sería metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O alguna otra duda? ¿O alguna duda? ¿Qué va a hacer cuando te pida aceleración pero no tenga ángulo? Ajá, exacto. Es que estos ejercicios ya son de la fórmula directa. En cualquiera de sus tipos, estos. ¿Sale? Los otros ya son vectoriales. Son un poquito, son más elaborados. Porque están en movimiento y todas esas cosas. ¿Va? ¿Puedo continuar? Vamos con el siguiente. Calcula el peso de una persona de 120 kilogramos. Peso. La variable peso es W. W es igual a no se sabe. 120 kilogramos sería la masa, ¿no? Y aquí vamos a ocupar pues la fórmula de peso. ¿Cuál es la fórmula de peso? La fórmula M de... por Exacto, ahí está, me lo acabo de dar. Peso es igual a masa por gravedad, ¿no? ¿Cuál sería la otra variante de fórmula? Para que por ahí la anoten y la tengan. Masa es igual a peso sobre gravedad. ¿Sale? Ahí está despejada. No despejo gravedad porque no tiene caso preguntarles la gravedad. Bueno, al menos yo no. Ya saben que gravedad siempre vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En la Tierra, ¿no? Ahorita les voy a explicar eso en el siguiente ejercicio. Entonces, bueno, aquí ya hacemos la sustitución y nos va a quedar entonces que el peso, esto implica que el peso es igual a masa, o sea, 120 kilogramos por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí es una multiplicación. 120 por 9.8 nos va a dar 1100, a menos de que alguien le dé algo diferente, 1176. Estamos hablando de un vector Newton, sería Newton, ¿no? Una fuerza, perdón, sería Newton. ¿Sí o no? Hasta aquí No, vamos sí bien. da eso. 1176. Ok, gracias. Muy bien. Este último ejercicio se va a dividir en dos. Dice, el peso de una persona es tanto. Ya nos está dando W, ¿no? 325. Tenemos que calcular su masa si estuviera en la Luna y después en la Tierra. Bueno, pues lo vamos a hacer. Vamos a dividir aquí la pantallita en dos. Lo voy a subir tantito y ahorita lo regreso para que lo copien. Nada más denme un momentito. Aquí voy a dividir. Primero vamos a hacer en la Luna y luego en la Tierra. No tiene gran ciencia esto, pero dice el peso de una persona es 300. Calcula su masa. Pues sería esta fórmula, acuérdense. Masa es igual a
peso sobre gravedad. Gravedad en la luna, aquí le vamos a poner una GL. Y pues nos la está dando, ¿ya vieron? Dice que la gravedad de la luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Pues solamente vamos a hacer esa sustitución. El peso, repito, es 325 newton. ¿Sí? Aquí este es el peso sobre la gravedad de la luna, que sería 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguien me podría auxiliar con la división? 200.61 200. newtons. Ok, 200.61 newton. Ok, muchas gracias. ¿Y están de acuerdo que vamos a hacer lo mismo en la Tierra? Y aquí no se lo pongo porque pues ya lo sabemos, ¿no? Masa es igual a peso sobre la gravedad. Aquí no le especifico nada porque pues hablamos de la gravedad normal, ¿no? De la Tierra. Entonces sería 325 newton sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí de nuevo hacemos una división. Es 33.16. Ok, gracias. 33.16 newton. Profe, ¿por qué salió 200.61 newtons en la primera? ¿No salía eso? O sea, no. sí, pero nada más sale con 200. Bueno, yo lo hice así, 300. Ay, no, olvídalo, espérame, a ver, Ok, deja. 300. muy bien. Entonces Entonces sí salió. 1.60. Entonces ya tenemos este de aquí, que es el de Sí, la ¿verdad? luna. Calcula la masa y la masa. ¿Sale? A ver, aquí nada más me quería comentarles que me equivoqué en algo. La masa se mide en kilogramos, ¿sale? No en newton. Aquí corríjanme, por favor. Masa, kilogramo. Y bueno, aquí no se la especifiqué, pero es kilogramo. ¿Sale? Y ya eso sería todo.